La grandeza de un líder radica en que cuando ve las dificultades, actúa y hace algo al respecto. Esa es la grandeza de un líder. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices de poder retomar estos videos después de unos días de duelo. En paz descanse por mi mamá, que falleció. Así es que esperemos que estas palabras y todas las clases que estaremos dando durante este año sean en su memoria para elevar su alma. Hoy vamos a hablar acerca de la grandeza de Moshe Rabenu. ¿Quién fue Moisés? ¿Por qué Moisés es tan importante en la historia? ¿Y por qué logró lo que logró? Comenzamos. Bueno, como decíamos, Leilui Nishmat y mi Victoria Batirene para elevar su alma. Encontramos personalidades en la historia de toda la humanidad y en particular en la historia de Israel que realmente cambian el curso de la historia, cambiaron el mundo entero. Hay un antes y un después a partir de su legado, a partir de lo que ellos dejaron. Y quizás estamos acostumbrados a pensar en Moshe Rabenu, el redentor de Israel, el que se confronta al faraón en contra de todas las posibilidades junto con su hermano Aarón y sacan al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Estamos acostumbrados a pensar en el Moshe Rabenu, en el Moisés que recibe los 10 mandamientos, que recibe las tablas de la ley en el monte de Sinai. Estamos acostumbrados a pensar en el líder que está al frente de un pueblo durante 40 años en el desierto. Pero hoy queremos ir a la raíz, queremos ir a la base. ¿Quién es Moshe? ¿Por qué Moshe es elegido para seguir el camino que siguió? ¿Y por qué a él específicamente le habla el creador del universo para ser el redentor de Israel? Vamos a descubrirlo. Primero, vamos a hablar acerca del propio nacimiento de Moshe. Moshe nace, evidentemente, como lo relata la Torá, en medio del decreto faraónico que decía Kol haben hayilod hayora tashlihuhu vechol habat tehayun. Todo hijo varón que nazca será arrojado al Yeor, al río, al Nilo, y a toda mujer que nazca la dejarán viva. En este contexto es que nace Moshe. Moshe es salvado por las parteras del pueblo de Israel, cuyo nombre, de acuerdo a la Torá, eran Shifra y Puá, y de acuerdo a los Midrashim, Shifra y Puá son sobrenombres o apodos de Yocheved y Miriam. Así es que realmente es importante decir que ellas son las salvadoras de todo el pueblo de Israel, porque sin Yocheved y Miriam, sin Shifra y Puá, que desafiaron directamente la orden del faraón, Vatehayena et hailadim, y dieron vida a los niños. No solamente no los mataron, sino que los cuidaban, los escondían, los cuidaban, los amamantaban. Veían todas sus necesidades durante los primeros meses de nacidos, hasta que después de estar un tiempo escondidos, en el caso de Moshe, es de suponer que también sucedía algo similar, quizás con otros niños, algunos los iban salvando de una o de otra manera. Moshe se llama Moshe, aunque su nombre original no era este. Moshe en hebreo es un nombre cuya etimología es egipcia, aunque tiene una explicación hebrea, Kiminamai Meshitihu, porque fue extraído de las aguas, por eso se llama Moshe. También encontramos que el nombre Moshe es etimológicamente concordante con nombres de la época egipcia. De acuerdo a nuestros sabios, el nombre original que se le puso a Moshe era Tubia. Tubia es algo así como el bien otorgado por Dios, el bien otorgado por Hashem, por Yah.
pero el nombre que conserva y el nombre con el que se conoce en toda la literatura hebrea es el nombre que le puso su salvadora, que era ni más ni menos que la hija del faraón, Bat Paró. Entonces aquí vemos la grandeza que Moshe nace alrededor de un contexto de sensibilidad y de bondad. Bondad, incluso que esta bondad implicaba riesgo para la vida de las personas que lo salvaron. La hija del faraón tampoco debe haber tenido nada fácil la tarea de adoptar a un niño de la nada. Y es importante también aquí explicar que Moshe siempre supo quién era. Moshe siempre supo quién eran sus padres biológicos y Moshe siempre supo la historia de su pueblo. No hubo una sorpresa tardía, como se entiende de algunas interpretaciones, tanto en literatura como en cine, donde de repente se hace pensar que Moshe descubre de la nada sus raíces. No es así. De acuerdo a la explicación de nuestros sabios, Moshe siempre supo quién era. Pero no nada más esto, sino la grandeza de Moshe está en que aprendió la sensibilidad y la bondad, las mismas que le dieron la vida y las mismas que lo salvaron de haber sido asesinado al nacer. Las aplicó con la gente que estaba a su alrededor. La grandeza de Moshe era que era una persona que veía el sufrimiento ajeno y no se hacía a un lado. La grandeza de un líder radica en que cuando ve las dificultades, actúa y hace algo al respecto. Esa es la grandeza de un líder. Esa es la grandeza de Moshe. Cuando Moshe veía las injusticias que se hacían con su pueblo de origen, no estaba tranquilo. Él salía a ver y a sentir el sufrimiento de su pueblo. Y cuando se encontró ante una de las grandes injusticias, que era uno de los capataces que estaba golpeando, que estaba matando a uno de sus hermanos, él reaccionó salvándole la vida y tuvo que tomar la vida del egipcio que estaba por matar a un hebreo. Sin ampliar demasiado en los detalles, esto causó que Moshe fuera exiliado de Egipto. Y al haber sido exiliado, cualquier persona podría haber pensado que qué injusto es Dios. Qué injusto es Dios que encima que yo estoy ayudando a alguien que está en opresión y en desgracia, en lugar de que las cosas sean para bien, se hacen para mal. Pues no, Moshe no pensó así. Moshe fue al desierto, a la tierra de Midian, que geográficamente no es donde la mayoría de la gente piensa que es Midian. Pero cuando llega a Midian, lo primero con lo que se encuentra es con un grupo de mujeres pastoras, que seguramente para que ellas tuvieran que llevar el rebaño, en aquellas épocas esto era algo no común, es porque había alguna situación sui generis en la familia. Un grupo de mujeres que estaban siendo molestadas por los hombres, por los pastores, quienes les impedían tomar agua del pozo para abrevar a su rebaño. Moshe actúa al respecto. Moshe no se queda a un lado. Moshe no es indiferente. Moshe hace algo y la salva. Las mujeres van a casa de su padre, Reuel, Yitro, se le llama de varios nombres. Y de acuerdo a nuestra tradición rabínica, había sido el sacerdote de Midian, pero ya no era, porque había abandonado la idolatría, había abandonado el politeísmo, y en ese momento había sido también relegado de su puesto, de su grandeza, y justamente por eso sus hijas estaban siendo oprimidas. Entonces él le dice a sus hijas, ve a yo, ¿dónde está este hombre, este egipcio? Como les dijeron ellas a su padre, Ish Mitzri, Itzilanu Miyada Roim, un hombre egipcio nos salvó de los pastores, lo cual denota que en ese momento Moshe acababa de llegar
de su travesía por el desierto, todavía con un aspecto egipcio totalmente. Entonces, Moshe, lejos de haber sido recibido por Yitro de la mejor manera, de acuerdo una vez más a lo que encontramos en el Midrash, que son las interpretaciones rabínicas del texto bíblico, Yitro tuvo miedo de ser perseguido por los egipcios por haber refugiado a un fugitivo egipcio. Y entonces su primera reacción fue encarcelar a Moshe. Y era Tzipora, quien eventualmente se convertiría en su esposa, quien le llevaba la comida, quien le llevaba el agua. Y esto poco a poco hizo que eventualmente Yitro dejara libre a Moshe. Y sí, se casó con Tzipora. Pero Tzipora fue aquella que ayudó a Moshe, aun cuando su padre había decidido encarcelarlo por miedo a ser perseguido por los egipcios. Esto entre paréntesis. La vida de Moshe es así. La vida de Moshe son resultados contrarios a lo que parecería que debería de ser. Pero sobre todo, el momento en el que Moshe obtiene la revelación divina es el momento en el que, de acuerdo a nuestros sabios en el Midrash, Moshe está pastando con el rebaño de su suegro y una de las ovejas se pierde, una de las ovejas falta. Moshe va y la busca y cuando la encuentra en un arroyo tomando agua, abrevando. Y Moshe se pone a reflexionar y piensa que si este animal, este borrego, habrá sido un borrego, habrá sido una cabra, tuvo que irse a abrevar, es porque él seguramente no hizo bien su trabajo. Entonces le pide perdón y la lleva cargando a la ovejita en el camino de regreso. Tal era la sensibilidad de Moshe. Y en ese camino, ahí es cuando ve la zarza ardiente. Y ahí es cuando recibe la primera profecía y la primera palabra del Creador. Pero aquí hay algo que casi todo el mundo pasa desapercibido. Para quien haya estado en algún terreno árido, ver una hierba quemándose en el desierto no es raro. Es algo muy normal. Es algo muy común. Sin embargo, Moshe tenía la capacidad de observar y de ver lo que realmente pasaba. Moshe vio esta hierba, cené, este pequeño árbol seco que abunda en el desierto. Veiné asené boer baesh veasené enenu ukal. Se dio cuenta que a pesar de estar quemándose, no se estaba consumiendo, lo cual es una metáfora del pueblo judío en general, que a pesar de haber tenido muchas situaciones de sufrimiento, muchas situaciones de riesgo, de exterminio, parecería que nos estamos quemando, pero no nos consumimos, sobrevivimos. Moshe se da cuenta que aquí hay algo raro y se acerca a ver. Moshe no es indiferente. Cualquier otra persona hubiera pasado por ahí sin darse cuenta ni siquiera de que lo que estaba pasando ahí era algo milagroso. Nadie lo hubiera notado. Solamente alguien tan sensible como Moshe podía ver y notar la diferencia. Vayar Hashem kisar lirot, así dice la Torá. Hashem notó, vio que Moshe se retiró para ver. Esto es algo espiritual. Retirarse de tus cosas mundanas, retirarse de tus preocupaciones personales, retirarse del ego para poder observar lo que pasa a tu alrededor. Esa es la esencia de la profecía. Esa es la esencia del profeta. Ese era Moshe. Y ahí fue cuando Dios le pidió a Moshe que vaya a rescatar a su pueblo. Para finalizar, quiero contar una pequeña historia que sucedió con mi hijo mayor, Jonathan, a quien mandamos a estudiar fuera de México ya desde hace unos años. Estuvo un tiempo en Estados Unidos, en una yeshiva en la ciudad de Dallas, y me contó una historia que me recordó todo esto, donde uno de sus compañeros había pedido una caja de Amazon. Y así pasa que todos piden cosas hoy en día por correo y les llegan a la puerta de la casa, pero él estaba muy contento porque le llegó esta caja. Entonces
le dio curiosidad a mi hijo saber qué le habían mandado, qué es lo que le habían mandado de cumpleaños, porque era su cumpleaños. Entonces abrió la caja y vio que había unas pastillas de jabón, de estas que se usan mucho en Estados Unidos, aquí también en México se están haciendo populares, que son unas cápsulas de jabón para lavar la ropa. Entonces a mi hijo se le hizo muy raro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estaba tan contento? Entonces dijo que le daba mucha alegría recibir un paquete en su cumpleaños, aunque fuera jabón. Y le empezó a contar un poco la historia de su vida. Le dijo que en su familia había muchos hijos y que sus papás no podían mandarle grandes regalos o grandes cosas. Pero que estaba muy contento porque de cumpleaños le habían mandado $5. Mandaron $5 de cumpleaños para celebrar. Entonces mi hijo en ese momento pues se estremeció completamente de lo que estaba viendo, porque el niño estaba muy contento de que se pudo comprar sus pastillas de jabón, sus cápsulas de jabón para lavarse su ropa, y que era un niño agradecido de que sus papás, aunque les iba muy mal y muy difícil, le habían mandado $5. No me acuerdo si ese año se lo mandaron o el año pasado se lo habían mandado y él todavía lo recordaba. Entonces lo que hizo en ese momento fue juntarse con todos los niños del dormitorio, llevó un sobre y obligó a cada uno de los niños del dormitorio a poner lo que pudieran poner para hacerle un regalo y para hacerle una fiesta. Y literal, así como se ve a veces, o se lee en los libros o se ve en las películas, le hicieron la sorpresa. En la noche llegó el niño, estaban las luces apagadas, prendió las luces y le habían preparado una fiesta con un pastel, con unos globos, y le dieron ese regalo y el niño estaba extremadamente conmovido y ahí estaban llorando todos de la emoción y de la alegría de poder haber hecho una mitzvah así, un acto tan bondadoso. Esto es lo que debe de destacar en particular al pueblo de Israel, pero a todos los seres humanos, que entendamos cuál es nuestro rol en el mundo. El rol de liderazgo que debemos de asumir, que cuando vemos cualquier situación de necesidad o cualquier injusticia, debemos de actuar. Eso es ser un enviado de Hashem. Eso es ser un enviado del Creador para hacer que este mundo sea mejor. Y ese era Moshe Rabenu, esa era la grandeza de nuestro maestro por excelencia, Moshe, que veía y actuaba, no se quedaba a un lado. Nació rodeado de bondad, nació rodeado de entrega y aprendió el mensaje. Nunca se desentendió de sus hermanos y por eso él fue el elegido y el enviado para salvar al pueblo de Israel y sacar a todos nuestros antepasados de la tierra de Mitzrayim, de la tierra del sufrimiento, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Mitzrayim no solamente es un asunto geográfico, es un asunto espiritual y emocional. Ojalá que todos nosotros podamos aprender algo de esta lección y nunca dejar pasar frente a nuestros ojos una zarza ardiendo sin notar si acaso se está consumiendo o no. Ante nosotros siempre hay algo que pasa y que podemos hacer algo al respecto. No seamos ciegos, no seamos indiferentes. Muchísimas gracias por volvernos a acompañar una vez más. Como siempre, los invitamos a unirse al canal si todavía no se han suscrito. Los invitamos a que nos den sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y, como siempre les decimos, las vamos contestando poco a poco a la medida de lo que sea posible, pero siempre las leemos y siempre les ponemos atención. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos la próxima.